Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar nuevamente participando y de verdad hablando de la palabra del Señor después de un lindo tiempo de alabanza, un lindo tiempo de bienvenida y de lectura bíblica y un lindo tiempo también de oración. De verdad, hoy que estamos llegando a 200 años o ya cerca de los 200 años de independencia de nuestro país, pero bueno, seguimos pensando y creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios tiene en sus manos absolutamente todas las cosas y por lo tanto nosotros nos sujetamos a la voluntad bendita y preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el tema, recuérdese usted que hemos tomado por lo menos 5 domingos, ya hoy es el cuarto domingo, que estamos hablando sobre el tema Somos su Iglesia. Y hemos venido hablando sobre diferentes temas en los cuales cada uno de nosotros vemos el papel que jugamos, vemos lo que el Señor espera de nosotros en realidad, lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos y que en su bendita voluntad nosotros actuemos para hacer las cosas bien hechas, para hacer las cosas como el Señor espera que nosotros lo hagamos. Y hoy quise tomar el tema, básicamente, ¿por qué cuesta seguir a Jesús? ¿Por qué cuesta seguir a Jesús? Pues obviamente el Señor nos manda a nosotros, recuérdese usted, amarle a Él, amarnos unos a otros. Nos hizo el llamado también para que cada uno de nosotros también estemos dispuestos a servirle a Él, porque sirviéndole a Él también servimos al prójimo. Entonces eso nos motiva a servir al prójimo. Y ahora, por eso es que yo quise tomar este tema, ¿por qué cuesta seguir a Jesús? Porque de verdad, hermanos, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos, que muchas veces para nosotros es muy difícil actuar tal como Dios quiere que nosotros actuemos, hacer las cosas tal como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Así que este tema, creo yo, nos va a ayudar, nos va a servir para que dejemos ciertos hábitos y dejemos ciertas costumbres que nos mueven y que comencemos a hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Quisiera llevarles, por favor, ahí al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versos del 25 al 35. Quisiera leer este pasaje y hoy voy a estar leyendo de Reina Valera 60. Como se han dado cuenta, he utilizado mucho, me gusta mucho también la versión NBI y por eso he usado mucho la versión NBI, pero hoy voy a usar la versión Reina Valera 60. Y dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros
que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Sabe? Este pasaje nos da a nosotros, creo yo, nos da la perfecta luz de lo que Dios espera de nosotros, nuestras actitudes, lo que Dios espera de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y nos está dando aquí ciertas pautas de lo que significa amarle a Él. Porque Él nos llama y nos dice, el que no aborrece prácticamente a toda su familia, no puede ser mi discípulo. Ahora, tenemos que entender este pasaje, obviamente. El Señor no está diciendo odiar o desechar o aborrecer de una manera de que ya no los quiero y que pierdo el amor, entonces Él estaría contraviniendo su propia norma. No, lo que Él está diciéndonos acá es que la prioridad en nuestra vida debe estar siempre en el Señor Jesucristo. Obviamente la familia es parte importante y va a tener un lugar en nuestra vida, pero cuando la familia estorba para servir al Señor, nosotros tenemos que tener siempre prioridades bien puestas. Nuestro primer servicio y nuestro primer amor está con el Señor Jesucristo. Y es lo que Lucas nos está poniendo acá y nos hace el llamado. Leí por ahí una historia de unos escuadrones de Estados Unidos, un escuadrón naval. Se dice que este es un grupo élite que pasa por varios meses en entrenamiento muy fuerte, muy riguroso. Dice que se les entrena en el uso de las armas, el uso de explosivos y además se les entrena en cómo tolerar la tortura en caso de que alguno de ellos sea capturado. El entrenamiento es tan difícil que dice que varios de los soldados han muerto en plena capacitación, en pleno entrenamiento. Una de las cosas más difíciles que estos hombres tienen que pasar es que los meten en una especie de toneles llenos de agua, amarrados de pies y manos. Y dice que los meten ahí para que aprendan a privarse de oxígeno por largo tiempo. Estos escuadrones dice que son enviados a ciertas campañas o ciertas misiones que son muy especiales y que requieren precisión y coordinación. La verdad es que el escuadrón y todos los que quieren entrar en este tipo de flota tienen que ser personas que pueden aguantar este entrenamiento, que de verdad pueden ser lo suficientemente fuertes para controlarse y poder pasar el entrenamiento, porque el entrenamiento es sumamente riguroso. Y yo me ponía a pensar, a veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo con la fe. Hay muchos que no pueden tolerar las demandas de seguir al Señor Jesucristo. Muchas veces no podemos tolerar lo que el Señor Jesucristo nos está pidiendo. Nosotros queremos un mejor país, queremos una mejor patria, queremos una patria libre, verdaderamente libre de corrupción. Entonces, nosotros tenemos que empezar precisamente por aquí. Aprender a seguir al Señor Jesucristo. Definitivamente que muchas veces no es fácil. No es fácil.
Y por eso es que muchas veces hay pastores y hay iglesias que se han dedicado únicamente a hablar de la vida bendecida del creyente, se han dedicado únicamente a hablar sobre la mejor vida, cómo tener una mejor vida aquí en este mundo. Pero la verdad, hermanos, es que para vivir bien en este mundo tenemos que aprender a cumplir con las demandas del Señor Jesucristo. Y hay varias razones por las cuales nosotros a veces o a nosotros nos cuesta. Es muy difícil para nosotros seguir al Señor Jesucristo. Y la primera cosa, a veces cuesta mucho seguir a Jesús porque la gente nos malentiende. Fíjese, y vuelvo al verso 26 de Lucas, que ya leímos, dice: si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Seguir a Cristo muchas veces crea mucha polémica y división entre los mismos familiares. Yo no creo que el Señor Jesucristo, a la luz de todo el contexto y a la luz de lo que hemos aprendido en los domingos anteriores, no creo que el Señor Jesucristo está diciéndonos que debemos aborrecer a nuestra familia, dejarla y olvidarla. Aunque cuando nosotros leemos el verso, dice eso. Pero lo que el Señor Jesucristo realmente nos está diciendo en la interpretación correcta de este pasaje es que el amor más alto que nosotros debemos tener es para el Señor Jesucristo. Nuestro amor está a un nivel de verdad más grande que cualquier situación humana. A veces esas divisiones del amor a Cristo se ve aún en los matrimonios. ¿Sabe? Yo tengo un amigo que lo conocí y él es un pastor en una iglesia bautista en Dallas. Su matrimonio no funcionó y se rompió, se deshizo. Y a veces son circunstancias de la vida, ¿no es cierto? Son circunstancias de la vida. Los matrimonios a veces se rompen. No es la idea de Dios, no es el ideal de Dios que los matrimonios se rompan, pero la verdad es que pasa. Y pasa mucho, aún en la iglesia evangélica. Pues el matrimonio de este pastor se destruyó, pero este pastor lo que hizo fue sencillamente salirse del ministerio, salirse de la iglesia y consiguió o encontró otra mujer con la cual se casó. ¿Y sabe qué fue el problema? El problema es que era una mujer devota a la Virgen de Guadalupe. A la Virgen de Guadalupe. Y este hermano, y la verdad es que es un buen hermano, pero para no entrar en conflictos con su nueva esposa y romper este nuevo matrimonio, entonces él comenzó a ir con la mujer a adorar a la Virgen de Guadalupe también. Y eso es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos que seguir a Cristo tenemos que escoger en realidad. Tenemos que escoger cuál es nuestro amor más grande y más sublime. Y aquí lo que el Señor nos manda es que nosotros aprendamos a amarle a Él más que otras cosas. Y a veces la familia misma, a veces es un estorbo. Y perdóneme que lo diga, es un estorbo o es un obstáculo. No voy a decir estorbo, entonces es un obstáculo. No es que así lo quisimos, no es que así lo queremos, sino que así resulta. Porque el amor de Cristo debe ser más grande.
La segunda cosa, es costoso. Nos cuesta seguir a Jesús porque es el camino de la cruz. Es el camino de la cruz. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Y la verdad es que los discípulos sabían lo que esto significaba. La cruz significaba que el condenado iba cargando su propio instrumento de muerte. Y el seguir a Jesús significa dos cosas. La muerte al yo, la muerte al orgullo, muerte a los vicios, muerte a la vanagloria. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, este es el camino de la cruz. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Entonces, eso significa la muerte al yo, la muerte al egocentrismo, la muerte al orgullo. Y ese lugar lo ocupa única y exclusivamente el Señor Jesucristo. A veces nosotros somos orgullosos. A veces nosotros queremos únicamente hacer las cosas que a nosotros nos convienen en el servicio del Señor. El egocentrismo. Buscamos la fama. Se recuerda que de eso hablaba yo la semana pasada. Buscamos la fama de nosotros. Pero el que debe ser afamado en la iglesia, en nuestra vida, es Cristo. No nosotros, es Cristo. Es el Señor el que debe recibir la gloria, no yo, es el Señor. En las cosas que yo hago, el Señor debe recibir la gloria y la honra. Yo no puedo hacerlo. Usted tampoco. Porque usted es llamado a servir, a amar al Señor y dejar el egocentrismo y dejar la vanidad a un lado. La otra cosa es que nos cuesta porque la cruz significa sacrificio. Y nosotros entendemos que el seguir a Cristo muchas veces requiere sacrificio. Por muchas razones. Y una razón es que Cristo no es popular. Tenemos que pagar un precio. Para seguir a Jesús tenemos que pagar un precio. El mundo está caminando por el camino ancho que los lleva a la perdición. Usted no. Usted está caminando por el camino angosto que le lleva a la vida eterna. Y ese camino angosto son pocos los que lo hallan. Puede ser que en su vecindario usted es el único creyente, o en la oficina, o en el taller, usted es el único creyente. Usted es el único que no se ríe cuando sus amigos cuentan un chiste vulgar. Ellos saben que usted es diferente. Y usted es diferente porque en lugar de ir al bar con ellos, usted decide estar con su esposa y con sus hijos, estar con su familia. Y esto lo vuelve solitario porque es parte de la vida del creyente. Tenemos que dejar aquellas cosas que muchas veces nos agradan, pero que no son aceptos delante de Dios. Tenemos que dejar aquellas cosas que nos agradan, que nos causan placer, pero que no son del agrado del Señor. Y eso es sacrificio. Es sacrificio. Muchas veces tenemos que sacrificarnos. Y eso es lo que significa la cruz. La cruz no es la idea romántica únicamente que tenemos, que yo llevo mi cruz. No, hermano, la idea real y verdadera es de sacrificio. No es la idea romántica de lo que nosotros tenemos de la cruz, de andar cargando un crucifijo, andar cargando una cruz. No, hermano.
Significa que muchas veces tenemos que dejar cosas, de hacer cosas que nos gustan y nos agradan, pero que no son del agrado de nuestro Señor Jesucristo. La cruz también significa tener valores diferentes. El tener valores diferentes hace la vida cristiana más difícil. Cuando usted tiene que escoger aquello que le edifica o que le va a edificar, pero también le causa dificultad con algunas personas, usted tiene que escoger. Usted tiene que escoger. Usted tiene que escoger entre ir a la reunión de su iglesia o ir a ver un show. Usted tiene que escoger entre estar en una vigilia en su iglesia o ir a ver al grupo rockero de fama. Tiene que escoger. Usted tiene valores diferentes. Usted tiene valores diferentes. El creyente tiene una perspectiva eterna. Piensa en lo eterno. No vive simplemente para la felicidad del momento. Perdón, no vive solamente para el placer del momento. Está viendo en lo eterno. Hermano, usted no puede ver solamente en el momentito. Usted tiene que ver más allá, la eternidad suya, de sus hijos, de su esposa, de su familia. Eso es lo que usted tiene que ver. Es lo que todos tenemos que ver. No nada más la recreación de un momentito y dejar las cosas del Señor. No, perdóneme, hermano. No. Por eso es difícil seguir a Jesús. La cruz también significa que usted no va a estar exento de problemas, como muchos hoy lo proclaman, como muchos hoy lo predican. Los creyentes son un blanco o son el blanco especial. Son el blanco especial del enemigo. El enemigo lo quiere derrotar, hermano. El enemigo lo quiere desanimar. Muchos predicadores pintan un retrato muy rosado de la vida cristiana. Hablan del favor únicamente y de la bendición de Dios. Yo he escuchado muchos hermanos que solamente hablan: usted declare sanidad, usted comience a llamarse sano, usted sea feliz, usted sea bendecido, usted sea próspero. Y yo no dudo que esto se dé en su vida, pero hermano querido, perdóneme, usted no está exento de problemas. Su vida no siempre va a ser próspera. Su vida no siempre va a ser en toda la felicidad que usted quisiera tener. No estoy hablando del gozo de Dios. Estoy hablando de la felicidad humana. Usted no va a estar sano toda su vida. Perdóneme, no va a estar sano. Porque la cruz significa que no estamos exentos de problemas. Mire, Jesús mismo padeció todo lo que padeció por nosotros. ¿Cuánto más nosotros mismos? Nos cuesta seguir a Jesús porque es algo que vamos a vivir hasta el final. El verso 28 y 29 de que leímos dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para terminar? No sea que después que haya hecho presupuesto o puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Se cuenta que Corea del Norte tiene el edificio más alto del mundo. Es un hotel que está en forma de una pirámide. Se supone que es un hotel,
pero no tiene cuartos adentro. Ningún huésped se ha quedado nunca en ese hotel. ¿Sabe por qué? Porque el edificio está sin terminar. Apenas le pusieron ventanas. Ellos no contaron con el costo y que Corea del Norte es un país pobre donde la gente pasa hambre. Este pasaje que leímos de Lucas comienza diciendo que grandes multitudes le seguían, pero Jesús no estaba interesado en un concurso de quién era más popular. A él no le interesaban las estrategias de mercadotecnia o de recibir muchos likes en Facebook. A la muchedumbre de gente que lo siguió, él les habló del costo. Y les habló que el costo era alto. Y que no cualquiera iba a estar dispuesto a pagar ese precio. Juan dice que las palabras de Jesús eran palabras muy duras. Jesús le hablaba fuerte a la gente y no quería que lo siguieran por el pan y la sanidad que les daba. Juan 6, 66 al 69 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo les dijo: ¿me quieren seguir? Cuenten con el costo. No es fácil. No es una carrera de 50 yardas, sino es un maratón. No es una pelea de solamente un round. No es una pelea de 12 rondas para el campeonato. No es fácil. Se requiere disciplina, se requieren valores, se requiere control. Nosotros, la vida cristiana no es un salto, no es un brinco. Es un constante caminar donde el Señor no quiere que se quede a la mitad del camino, sino que siga al blanco hasta que termine su carrera y sea recibido en el cielo y el Señor le diga: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Nosotros necesitamos seguir a Cristo y pagar el precio. Apretarnos el cinturón y prepararnos para esta nueva aventura de vida, donde vamos a tener altos y bajos hasta que seamos llamados a la presencia del Señor, a la presencia de nuestro Padre. La vida cristiana cuesta porque requiere que usted haga una diferencia en la vida de las personas. Por eso este mismo pasaje dice: buena es la sal, pero si la sal es insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos que hacer la diferencia en nuestra vida y en la vida de los demás. Cristo nos habla de sal, que es un condimento para sazonar comida. Si no le pones sal a la comida, no tiene sabor, de verdad, no tiene sabor, es insípido. Es insípida. El hecho es que la sal le cambia el sabor a la comida para que tenga un mejor gusto al paladar. Nosotros como creyentes no estamos en la fe simplemente para ocupar un lugar en la banca. Tenemos que usar nuestros talentos, dinero y habilidades que Dios ya nos ha dado para hacer una diferencia en las personas. Eso nos va a costar trabajo y esfuerzo. Pero como iglesia el Señor nos llama a cambiar este mundo, el mundo completo. Pero primero el Señor quiere hacer el cambio en usted y en mí. Primero, el Señor quiere hacer un cambio en nuestra vida. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno, has sido grande y has sido misericordioso, Señor.
Gracias porque tú nos enseñas el costo de ser tu discípulo. Yo te ruego, Señor, que nos des la fuerza, que tú nos des el poder y que tú nos des, Señor, sobre todas las cosas, la decisión de seguirte a ti y solamente a ti, Señor. Padre, muchas gracias porque eres bueno. Bendícenos, guárdanos, protégenos, Señor, en todo momento. Y que tu iglesia sea una iglesia que te ama, te adora y te sirve. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Nos vemos en la próxima.